Porque Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre, el justo por los injustos, para mostrarnos el camino hacia Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así estamos hoy en este día de reposo con mis hermanos para iniciar esta Escuela del Discipulado. Mi nombre es Liliana Moreno y como siempre estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios y ahora en compañía de mis hermanos. Vamos a recordar, como recordamos cada sábado, la porción semanal. Hemos estado hablando en programas anteriores que la porción semanal tiene un propósito. Es algo que fue dado desde tiempos de Esdras y Nehemías y revisamos Antiguo y Nuevo Testamento. Y esto es muy importante porque, como nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 13:1, Pablo nos recuerda la importancia que por boca de 2 o 3 testigos se confirme un asunto. Por eso es que nosotros estudiamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en cada una de las porciones que estamos trabajando, estudiando, escudriñando, conversando con nuestros hermanos semana a semana. Acabamos de concluir la porción 17 que nos habló de Jetro, el suegro de Moisés, y en ella pudimos entender muchas cosas. Siempre a cada uno de nosotros nos habla de manera distinta y yo les quiero platicar que para mí esta porción fue muy importante porque nos enseñó varias cosas. Una, estar siempre sujetos a la palabra de Dios, pero también hacer caso a la voz de los ancianos, a aquellos que tienen ya más camino andado en el Señor y que también están sujetos a Dios. Y también nos enseñó cómo no podemos cargar todos solos. La tarea, para no ser pesada, para que no desfallezcamos, también tenemos que ponerla en manos de otros, pero estos deben de tener ciertas características. Jetro le da esta recomendación a Moisés, que sean hombres virtuosos, que sean hombres temerosos de Dios y que no acepten soborno. Para mí esto fue algo muy revelador, porque así entonces se puede ir construyendo y podemos ir avanzando más en el camino de Dios. Esto se pone por cabeza, los hombres que son virtuosos, temerosos de Dios y no aceptan soborno, se ponen por cabeza de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y bueno, ese es un poco del resumen de lo que la palabra de Dios dejó en esta semana. Y ahora vamos, por favor, recuerden que es el momento de tomar nota porque vamos a dar la porción 18. La porción 18 nos va a hablar acerca de las leyes civiles, Mishpatim en hebreo. Y anote, por favor, que vamos a estar estudiando Éxodo desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, es decir, 21, 22, 23 y 24. Isaías 34, el capítulo completo, y Mateo 5, del 38 al 48. Esa es nuestra porción número 18. Y recuerden que nuestra programación y a través de toda la semana y aquí mismo en Veracidad estamos estudiando martes y jueves toda la semana la misma porción. Recordemos que estamos en una escuela del discipulado y que hemos estado haciendo preguntas acerca de lo que es el discipulado, lo que es un discípulo. Y la semana pasada mi hermana Cintia lanzó una pregunta que estuvo circulando en las redes acerca de qué es la comisión en acción. Por favor, anote su pregunta, ¿qué es la comisión en acción? Porque al final del programa vamos a hablar un poco de esto para que entendamos qué es la comisión en acción. Y bueno, ya haciendo toda esta introducción, quiero darle la bienvenida primeramente a Javier. Bienvenido, ¿cómo estás, Javier? Muchas gracias. Dichoso que estar aquí nuevamente una semana más, poder estar escudriñando la palabra y aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Es impresionante cómo el Señor también une a través del estudio de su palabra. Yo estoy muy agradecida por ello. Muy bien, y presentamos a Oscar.
y a Tania. Bienvenidos. Muchas gracias, muy contentos de estar aquí y muy listos para ver qué es lo que el Señor nos revela en esta clase. Muy bien. Y Marco y Cintia, bienvenidos. Le damos gracias a Dios, primeramente, por la oportunidad que nos permite estar con ustedes y aprender cada día de su palabra. Amén. Es un gran tesoro la que tenemos en nuestras manos. Solo hay que arrojar la tierra para descubrir el gran tesoro que Dios nos tiene dado. Así es. Y bien, el día de hoy vamos a estudiar Éxodo 23:13. Vamos a leer en diferentes versiones qué nos dice Éxodo 23:13. Recuerden que la semana pasada estuvimos estudiando acerca del año sabático y del día de reposo. Y nos decía la palabra cómo se tenía que descansar el séptimo día después de los 6 días trabajados. Hablamos del tiempo para Dios, hablamos de los números y su significado, pero hay un señalamiento muy interesante en Éxodo 23:13 que nos dice: en cuanto a todo lo que les he hablado, sean cuidadosos, no mencionen el nombre de otros dioses ni suban a su corazón. Vamos a leer otras versiones para compararlas y ver qué nos dicen. Si alguno de ustedes me quiere leer otra versión. Reina Valera dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentiréis, ni se oirá de vuestra boca. En la versión Recobro nos dice: ahora bien, en cuanto a todo lo que os he dicho, mirad por vosotros mismos, y no mencionéis el nombre de otros dioses, ni se oiga de vuestra boca su nombre. Y tenemos otra versión en la Reina Valera Gómez, que nos dice, porque nos llamó mucho la atención, nos dice: y en todo lo que os he dicho, seréis circunspectos, y el nombre de otros dioses no mencionaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y entonces, con estos versículos en estas diferentes versiones, vamos a conversar. Mis hermanos estuvieron estudiando en casa toda la semana y el día de ayer nos reunimos y nos fue llevando el Señor a varios lugares, pero a la vez al mismo. Y finalmente llegamos al fundamento, que son los mandamientos. Estamos hablando del cuarto mandamiento, que es recordar, guardar el día de reposo para santificarlo, pero invariablemente nos lleva al 1, nos lleva al 2, nos lleva al 7. Y de eso vamos a conversar. ¿Quién quiere iniciar en este día? Pues me gustaría iniciar con las palabras claves que vamos a manejar el día de hoy. Encontramos unas palabras claves, llegamos a consenso, que eran guardar, preservar, camino, adulterio e idolatría. Vamos a comenzar con esta palabra que vimos ahorita, que es circunspecto, que es un vocablo latino que significa mesura, decoro, solemnidad, formalidad, ser prudente. Si son individuos que actúan de manera muy formal, respetando todas las tradiciones. Pero haciendo un poco más de investigación, en esta palabra, donde nos dice estar alerta o guardar, habla de la palabra shemar, que es en el Strong 8104, que nos refiere a todas estas sinónimos, que es cercar alrededor, como con espinos. Esto es guardar, proteger, cuidar, advertir, atesorar, ser un centinela, conservar, cuidar, tener cuidado, custodiar, ejercer, espiar, ser un guardador, guardián, interés, mirar, observar. También es pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar y ser vigilante. Entonces, todas esas sinónimos tenemos precisamente en esta parte donde nos dice estar alertas o guardar. La palabra en sí es shemar en el hebreo. Y luego también tenemos lo que es, nos habla de la idolatría.
al mencionar que no debemos de mencionar otros dioses, no tenemos que ni mencionarlos, ni tenerlos en cuenta, ni hacer que otros juren en nombre de otros dioses. Entonces, de idolatría tenemos en el Strong 8441, es tueva, y significa que esto es algo repugnante, es una asquerosidad. Y también del Strong 8457 nos lleva precisamente al adulterio, prostitución, fornicación, y nos falta camino, que es el Strong 1870, de la raíz primaria 1869, que es darak, que es pisar, caminar, dirigir, encaminar, guiar o ir. En otro sinónimo, camino, también como pisado, es curso de la vida o modo de acción, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, también, que es parte de cómo nos vamos a guiar, cómo nos vamos a llevar, senda, verada, viaje, jornada o encrucijada. Y en la palabra de adulterio tenemos el Strong 2114, que es la raíz primaria, que es volverse a un lado, que también habíamos visto esto, es también la palabra de voltear, lo que habíamos visto, pervertir, cometer adulterio, ser lejano o volverse atrás. Entonces tenemos varias expresiones directamente ligadas del adulterio a la idolatría. Es prácticamente lo mismo. Estamos viendo en el adulterio el mandamiento número 7 y por otra parte, como ya hemos hablado, de fidelidad en el mandamiento número 2, que habla de la idolatría. Así es. Muy bien. Y entonces con estas definiciones vamos a ir escudriñando qué más nos quiere decir este versículo. Oscar. Pues es interesante que hablando acerca del ídolo y acerca de las cosas que yo pongo sobre Dios, es eso. Tener un ídolo no es más que poner algo sobre Dios. Y eso esa es la consecuencia del cuarto mandamiento. Llegamos a esta conclusión porque al no hacer nuestro reposo completo, al no confiar en nuestro Señor, muy seguramente pondremos cosas por encima de Él. Y puede ser una persona, puede ser una imagen, o puede ser otro Dios, o puede ser lo que sea, una cosa o una persona. Investigué qué es ídolo, y es algo o alguien que se admira, que es querido, adorado y representa una divinidad. Entonces, si no estamos en el reposo, si yo no le entrego al Señor, no confío en entregarle todo, pues muy seguramente yo en mi afán tendré mi ego, por ejemplo, que siento yo que me ayudará a hacer mi trabajo. Yo le puedo decir al Señor, sí, te doy mi familia y te doy esto y te doy otro, pero mi trabajo no, de eso me encargo yo. Entonces, al no hacer este reposo bien, como debe de ser, utilizando al Señor como nuestro suministro, entonces caemos en utilizar cosas sobre Dios para poder llevar a cabo nuestro diario vivir. Y entonces estudiamos acerca de qué significa la palabra guardar y qué significa, porque dice que guarde yo mi corazón, porque Proverbios es muy claro. Guarda tu corazón, guarda los mandamientos, guarda el día de reposo. Esa palabra es demasiado clave, me la está repitiendo muchísimas veces. Entonces, en el estudio estuvimos viendo que es precisamente guardar, ya en el sentido espiritual, sí literal, pero también en el sentido espiritual. Como decía Javier, que la palabra es llamar y guardar, dice guardado, guardar, cercar, guardia. Y esto me recuerda que dice que guardemos sus mandamientos. Y sí, dice que los escribió en nuestro corazón, pero también dice que los guardes, que no sé, no me dejan mentir, y si me dicen, me equivoco, me dicen, el templo estaba amurallado. Entonces, obviamente el templo ya no está, pero sabemos que Cristo es esa nueva árbol de vida, ¿no?, que Dios abrió para nosotros.
Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra gran comisión entonces? Guardar los mandamientos, ¿pero para qué? Para llevarlos, ¿no? Entonces, no solo los guardamos para nosotros, sino los guardamos del mundo, porque somos guardados, no sé si porque somos guardados de Él. Entonces, como somos su ejemplo vivo aquí, porque nosotros somos, se supone que nos tenemos que parecer al varón perfecto, nosotros nos volvemos guardianes de la palabra. Porque entonces toda mi vida va a estar llena del Espíritu del Señor y vamos a estar en el mismo Espíritu y entonces vamos a guardar y entonces ya tiene sentido lo que dice, guardar todo lo que te digo. A ver, espera, ¿cómo voy a guardar todo esto? Hasta el día de reposo, ¿no? Hasta el día, exacto. Guárdalo, te está diciendo. Y mira que tengo aquí un versículo que nos habla de ello precisamente. Amén. Es Josué 22:5 y nos dice, solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor nuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él, servirle con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, que entonces también involucra ahí el primer mandamiento. Amén. Es decir, pero nosotros debemos saber muy bien a qué Dios servimos. En Éxodo 20, que es en donde nos dan los mandamientos, claramente dice en Éxodo 22, yo soy Yahweh tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Desde ahí tenemos que saber a quién estamos sirviendo. Vamos a un corte y volvemos para seguir escudriñando la palabra de Dios. Y regresamos para seguir escudriñando la palabra de Dios en Éxodo 23:13. Y antes de seguir estudiando, Óscar nos tiene que dar una información muy importante. Así es, pues quiero invitar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Es muy importante que nos dejen sus comentarios. Para nosotros es de vital importancia y de mucha bendición saber que también están estudiando con nosotros. Entonces, hoy abrimos de nuevo esa apertura para que puedan dejarnos sus comentarios e incluso aprovechar también el espacio para mandar un saludo muy especial a Alejandra López, una hermana que ha estado trabajando muchísimo en el Señor, que ha tenido un testimonio tremendo y que sabemos y estamos conscientes de que será de ejemplo para todos nosotros, tanto en el Ministerio de Matrimonios como cualquier hermano que esté pasando por muchas cosas. Y de verdad, un ejemplo muy grande. Un saludo y un beso enorme hasta tu casa, Alejandra. Muchas gracias. Vamos a seguir escudriñando. Hace un momento, Tania estaba mencionando acerca de guardar, de ser guardianes, y hablaste del árbol de la vida. ¿Okay? Cintia estuvo investigando y estuvo escudriñando acerca de ello. ¿Nos podrías comentar? Así es, hermanos. Pues les invito a que vayan en Génesis 3, 21 al 24. Pero aquí está hablando Dios de algo muy importante, de cómo antes, en el tiempo de Adán y Eva, cómo pudieron, digamos, infraccionar la ley de Dios, porque les dijeron que no comieran y lo que hicieron es desobedecer y comieron de ese árbol que está en medio del huerto. Y me gustaría leer en Génesis 3, 21, dice: el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar
el camino hacia el árbol de la vida. Quiere decir, aquí del árbol de la vida, Dios puso espadas para que no puedan pasar al árbol de la vida. Ahí se perdió entonces lo que el Señor tenía para nosotros. Pero cuando Él vino a morir por nosotros, es cuando vuelve a abrir ese camino hacia el reposo, hacia el gran reposo para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, y yo me imaginé que las espadas que estaban cubriendo el árbol de la vida es la palabra de Dios, que hoy en día tienes que traspasar en esa espada de 2 filos para que tú puedas entrar en esa vida eterna. Entonces, si tú no puedes entrar a esa vida eterna es porque estás en el mundo, porque ahorita Dios ya lo hizo en aquella cruz. Entonces, Él abrió ese camino perfecto para nosotros. Ahora te dice, disfrútalo. En este día que yo estoy para con ustedes, disfrútenlo, vívanlo y no lo estén pensando en otros dioses, con otras idolatrías en su mente, porque lo que yo quiero es que estén conmigo. Y yo digo que no es tan difícil lo que Dios pide mientras tú vivas en el Señor, pero cuando no vives en el Señor, se nos hace muy difícil venir ante la presencia del Señor. Pero lo más bonito de aquí, de que Él ya murió y ya pagó por ti, ya abrió ese camino para que tú puedas entrar a esa vida que Él nos da. Entonces, no sé, ¿qué opinas? Sí, yo quería hablar de ese mismo tema, que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar y guardar ese día. Pero les invito, hermanos, que estamos aquí, busquemos en 1 de Samuel, del 1 al 6. Nos habla el Señor de una hermosa historia con respecto a David y el sacerdote. Hay algo muy curioso que este versículo nos está llevando, donde el Señor nos habla en 1 de Samuel, del 21 al 1 al 6. Dice, vino David a Noán, el sacerdote, a Ahimelech. Para el significado de este nombre, de este sacerdote, Ahimelech, significa yo soy hermano del rey, o mi hermano es el rey. Ahora, aquí podemos entender algo muy importante, que el Señor siempre va a preservar la vida. Eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Yo estudiaba ayer con una compañera y con mi esposa, realmente que nosotros, el Señor siempre va a preservar la vida. Y un claro ejemplo fue David con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque David fue a un templo, a una iglesia, al santuario donde estaba la presencia de Dios. ¿Y qué hizo David ahí? Comió del pan. Pero hay algo muy importante que nos menciona en este versículo, donde el sacerdote le dice a David, que David le pide, quiero comer pan, tengo hambre, necesito comer, porque si no me voy a morir. Entonces, ¿qué hizo el sacerdote? Le dijo, ok, pero hay una condición que lo menciona en el 4. Dice el versículo 4, donde dice, hay una condición. Dice, el sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, solo tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado. Ahí es la clave de ese versículo. ¿Por qué? Porque para que nosotros entremos al reposo de Dios, para que el Señor nos guarde, primero, para que el Señor nos resguarde y entremos al reposo del Señor, primero nosotros como hijos de Dios tenemos que guardarnos, tenemos que tener una vida en santidad. Y se escucha muy fácil decir vida en santidad, pero al momento de decir vida en santidad es guardar nuestro todo para servir a Dios. Los pensamientos. Nuestros pensamientos. Ahora, hay algo muy, muy importante aquí también, porque el Señor lo menciona en Mateo 12, del 1 al 21, donde sus discípulos, ellos caminaban, ellos iban a una misión. El Señor iba a una misión con sus discípulos, pero también nos vamos en Samuel, donde David iba a una misión también, pero con sus compañeros. Ahora, David es prototipo de Jesús, ¿no? Entonces Jesús, dice en ese versículo en Mateo, dice que sus discípulos estaban agarrando espigas. ¿Con qué se hacen las espigas? Se hace el pan, ¿no? Entonces, ¿qué vieron los fariseos? Lo mismo, y criticaron que por qué ellos están haciendo esto en el día de reposo. Entonces el Señor les cuenta la historia de David, reafirmando lo que el Señor estaba diciendo, que Él es el reposo, ¿no? Pero nos damos cuenta que el Señor habló palabra que ya estaba escrita. Entonces el Señor nos está hablando en ese versículo que tenemos que
preservar la vida. Ahora, el Señor me llevó a mí también en lo que comentábamos ayer en los estudios de la vida de Eliseo y Naamán. Dice en ese versículo, en Segunda de Reyes 5, cuenta que había un rey, un general. Ese general se iba a morir porque tenía lepra. ¿Y qué hizo? Buscó ayuda. ¿Qué nos está invitando el Señor en este momento? A que este día como hoy sábado, que empezó desde ayer en la tarde, el Señor nos invita a no seguir cultura o religión. ¿Por qué? Porque en la cultura judía no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. Pero el Señor viene a cumplir la ley de su Padre. Viene a cumplir y a reafirmar. Yo le decía a mi esposa que el Señor viene a enseñarnos. Porque el Señor para eso lo enviaron por nuestro Padre, ¿no? Dice, ve a la tierra y muéstrale realmente cómo deberían de obedecer la palabra de Dios. Entonces el Señor reafirma. ¿Y qué le dice este profeta a este general? Ve y sumérgete 7 veces. ¿Y dónde lo mandó? A un río feo, un riachuelo de lodo. ¿Pero qué dijo el rey? Dijo, no, yo no me voy a meter en ese riachuelo. Entra el ego, lo que platicábamos ayer. Entonces, para entrar al reposo del Señor tenemos que dejar cargas, orgullo, ego, vanidad, todo lo que nos rodea. Entonces, este rey no quería sumergirse porque dice, no, ¿cómo va a ser? Yo siendo un general, porque hay mejores playas. Está la playa de Cancún, Me acuerdo que en Torreón fuimos a un Sucot, había un riachuelo así con lodo y la gente se sumergía. Pero prefiero irme a Cancún a sumergirme mejor. O a Bacalar, que el agua es dulce. Pero la obediencia es muy importante para el día de reposo. Tenemos que ser obedientes. ¿Y qué pasó? Que el Señor, para preservar su vida, tuvo que hacer eso. Tuvo que sumergirse. Y dice que sus compañeros, él decía padre, porque se podía decir sus hijos, los que estaban con este general, decían, si quieres vivir, lo tienes que hacer. Entonces el Señor nos dice, si quieres ser salvo, si quieres vivir confiando en mí, si quieres descansar en mí, deja toda la idolatría, deja todo lo que el mundo te da y reposa siempre en mí. Y hay algo que platicábamos con la pastora el lunes, que el Señor nos pide nomás que disfrutemos estar con Él. Y en este día, son todos los días, pero el Señor nos manda que en especial tenemos que guardarnos en este día. ¿Y qué hizo Dios en ese momento? Le dice, 7 veces te vas a sumergir. Al momento que se sumergió, al último momento que se sumergió, cuando salió, fue liberado. Entonces ahí el Señor nos menciona y también comenta cuando el Señor hizo cuando sanó a la mujer que tenía un defecto en su cuerpo, ¿no? Y lo hizo el día de reposo. Ahí el Señor nos vuelve a reafirmar y el Señor nos enseña tan sencillo que a veces nosotros lo complicamos. Y como los fariseos que ponían cargas. Pero el Señor dice, hey, despierten. Es tan sencillo que yo crío a los pajaritos. ¿Por qué no ustedes, que son creación igual que yo? Yo los creé a mi imagen y semejanza. ¿Cuánto más a ustedes, que los amo y les doy el día de reposo? Yo escogí el día, no tú. Yo lo escogí para ti, para que tú reposes en mí, para que tú, que en el día de reposo, ayudes, testifiques de mí, prediques mi palabra, sanes enfermos si tienes el don, liberes los cautivos. Todo eso el Señor nos invita a que tenemos que ejercerlo. Hazlo sin problema y en tu trabajo. Y ahí tenemos que comer el pan, ¿no? Que mencionabas de David, que aprendamos a comer de ese pan. Pero no, porque cuando das un sacrificio a algo, antes en los tiempos de Israel daban el sacrificio, ¿no? Y ahí estaba el sacrificio. Y en lugar de darlos a los que vienen quebrantados, les dicen, no, ese es para Dios. Pero enseguida Dios anula esto porque lo que quiere es que tú le des a los que vienen hambrientos, a los que vienen necesitados. Misericordia. Porque eres el guardián. Ajá, entonces porque tú puedes hacer eso. Te está dando ese poder. Dice que no somos reyes y sacerdotes. Y como reyes, los reyes llevan esa aliento a los que los siguen. Entonces nosotros debemos de gobernar de cierta forma
con su palabra, porque somos su reflejo, aquí al menos en este momento. Ya después Él vendrá y hará maravillas. Ajá, y siempre Él lo dice que en el día de reposo, pues Él vino para darle a los necesitados también. Amén. Pero aquí hay algo también muy importante, que sabemos de los que ya conocemos de la palabra, los que escuchan de la palabra también sabemos que hay una gran consecuencia. Y lo dice ahí en Génesis, donde dice la paga del pecado, no en Génesis, en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces lo mismo que le dijeron a Eva y a Adán le dijeron, si tú comieres de este árbol, ciertamente vas a morir, le dijeron, pero murió espiritualmente. Y entonces ahorita Dios nos dice también, como venimos de esa simiente, nosotros tenemos que, y como Dios ya murió, pero lo bonito de aquí, Dios ya nos abrió esa puerta de nuevo para que para que tú puedas venir y siempre Él nos dice, y por eso dice en Éxodo 23:13 dice, pon mucha atención, está atento a lo que yo te estoy diciendo, por favor, escucha lo que yo estoy diciendo, no vaya a ser como el pueblo de Israel antes, que corrompieron mi pacto y ya no quisieron obedecer lo que yo estoy dando, pero yo vine a darles de nuevo y solo vine a confirmar y a reafirmar el día de reposo para que ustedes entren a ese gran reposo. Y me gustaría leer en Oseas 6:6, dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto. Aquí está hablando los que ya conocemos de la palabra. Pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto, traicionaron mi confianza. Entonces dice aquí Dios de que pon atención porque en cualquier momento podemos fracasar también. Fallar. Estás diciendo algo muy importante, Cintia, que es la palabra amor o el amor. Fíjense cómo tenemos que tener en cuenta el nombre del Señor al que servimos, Jehová de los ejércitos, y a través de nuestro amor hacia Él, entonces nosotros guardamos los mandamientos y los seguimos. Y cuando nosotros amamos al Señor, ¿qué tenemos, hermanos? Vida. Y en abundancia. Y vida eterna. Reposo. Pero si no lo amamos, y aquí no hay medias tintas, o somos fríos o somos calientes. Si no amamos, entonces aborrecemos. Y si aborrecemos, ¿qué traemos? Pecado y muerte. Muerte. Está destinada para nosotros la muerte. Entonces, es muy importante guardar y preservar tus mandamientos y llevarlos por obra también y seguir con la gran comisión. Vamos a ir a un corte para hablar de la gran comisión, pero también vamos a hacer un estudio en Hebreos 10, que fue también un capítulo que nos condujo de manera muy clara para seguir escudriñando Éxodo 23:13. Entonces, vamos a un corte y volvemos. Y estamos de vuelta para seguir escudriñando Éxodo 23:13 y habíamos dicho que ahora vamos a entrar a Hebreos 10. Pero antes, nuevamente, Oscar nos tiene una información que me da mucho gusto. Pues igual muy contentos porque en redes sociales estamos platicando con ustedes y nos da muchísimo gusto que se unan a este estudio. Quiero mandar un saludo muy grande a Mónica García, que nos está viendo y está estudiando con nosotros el libro de Éxodo. Te mando un saludo y por favor, cualquier duda que tengas, estamos estudiando todos, estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, y eso es muy importante. Para poder estudiar hay que estar en el mismo espíritu. Para poder tener este consenso debemos estar con orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, una vez que tengamos este orden nosotros de estudio, entonces el Señor utilizará ese orden para poder revelarnos cosas. Amén. Y
Ayer hablábamos en grupo y mencionabas también que Dios nos da diferentes talentos. Sí. A mí, por ejemplo, me encanta cómo Marco puede contar la historia, ¿no? Sí. Yo necesito leerla, por ejemplo, Javier estuvo buscando en el Strong las palabras y entonces todos vamos juntos conviviendo, compartiendo, estudiando y madurando y pasamos de ser creyentes a ser discípulos y por eso estamos en esta escuela del discipulado. Y entonces vamos con Hebreos 10. Cuéntenme, ¿cómo les fue con ese estudio? Hemos estado hablando del camino y hemos estado hablando de este pacto que el Señor renueva para nosotros. Y en el versículo 16 menciona eso, Hebreos 10, en el versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y ninguna más me acordaré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, lo que estábamos hablando, de que ahora Jesucristo es mi camino, por la sangre del Señor, por el camino nuevo, vivo, y que Él nos abrió a través del velo, esto es decir, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Eso es lo que quiere y lo que decía Marquito. Ya tenemos este vínculo abierto. El camino ya está listo, ahora lo que necesito es menguar mi corazón, someterme, hacerme humilde, para que entonces yo pueda entrar. Porque mencionábamos en el estudio que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios era tan fuerte que los que entraban no podían soportar la presencia del Señor, porque pues es carne al final de cuentas, y terminaban muertos, ¿no? Porque su presencia es demasiada. Entonces dice Jesús, voy a entrar como vínculo, para que a través de mí te hagas uno conmigo y puedas entrar con el Padre, ¿no? Fíjate que ahorita lo que dices, antes ellos no podían tocar cosa inmunda porque se contaminaban. Uh-huh. Cuando llega Jesús y toca a alguien, lo transforma. Uh-huh. Ese cambio, porque cuando tú estás en Jesús te transforma. Entonces, lo que preguntaba ahorita, claro, porque estamos muertos sin Él. Uh-huh. Nosotros ya estamos muertos. Y imagínate si alguien muerto en delitos y pecados se afronta con la espada, que dice que es un reflejo tuyo. Hay un libro que leí hace mucho que se llama El retrato de Dorian Gray, que se ve a una pintura y se deshace porque toda su carne se le cae por todo lo malo que había hecho. Cosas malas. Entonces nosotros estamos así. La espada es eso, la espada es que te pone enfrente y se te cae la carne de todos tus delitos. Imagínate eso, no lo soportarías porque estás muerto. Entonces llega Jesús y dice, los amo tanto que vamos a volver a hacer eso y ahora yo soy la vida. Él es el camino. árbol, Exactamente, en Juan 14:6 lo dice. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dije, es el árbol. Él es el árbol de la vida. Entonces ya no está cerrado, sino que ya está abierto no solo para su pueblo, sino también para los gentiles. Y eso nos lleva a las etapas del reposo. Hermana Tania, con lo que tú comentaste ahorita con respecto a la espada, yo creo que igual la espada que está mencionando en Génesis realmente es tan poderosa porque dice que él dice que penetra, como si nos destruye a nosotros, nos destruye como ¿cómo se llama? Como la vasija. Entra y dice y parte hasta la coyuntura, hasta los tuétanos y todo. Para poder pasar, digamos, para que regresemos al Edén, tenemos que pasar esa puerta. Como mencionábamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y tú mencionabas del velo. Y el Señor rompió. Dice que cuando Él fue crucificado, el velo del templo se partió. Entonces, Él dice que para que podamos entrar, tiene que entrar esa espada y romper todo para poder entrar y realmente volver a vivir. Son dos cosas que estamos mencionando en Génesis, que es el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Dice, yo soy el árbol de la vida. Y el árbol de la muerte es Satanás, porque todo lo que él toca, dice, destruye. ¿Qué pasó? Adán y Eva pecaron. Al pecar, ellos murieron espiritualmente.
Entonces es lo que estabas comentando. Sí, es importante también decir eso porque no hay medias tintas, y lo mencionaba nuestra hermana Liliana, porque al amar o aborrecer no puedo quedarme en medio, necesito alimentarme de alguno de los dos árboles, no puedo quedarme sin comer. Entonces tomo esa decisión y entonces aplico lo que dice Mateo 5:35, que mi sí sea sí, que mi no sea no. Entonces, al tomar esta decisión, es importante que nosotros aprendamos a tener este discernimiento y aprender a saber cuál es el árbol, porque muchos tenemos esta imagen de Dios como borrosa, sabemos que es Dios, pero empezamos a hacer una oración de monólogo hacia Él y no es un diálogo, porque solamente yo hablo, y el Señor no me va a contestar jamás si yo no espero, si yo no reposo y dejo que Él me hable a mí. Es un diálogo de ida y vuelta. Entonces, si yo no tengo esa imagen bien del Señor y no lo conozco, es como si yo a mi esposa le escribiera una carta diciéndole, me encantan tus ojos azules y me encanta que tú eres rubia y gracias, ¿no?, por tu piel morena. Si yo no la conozco, entonces mi oración va a ser diferente y el Señor cuando reciba esa oración va a decir, pues no estás hablándome a mí, entonces bye, porque no sé a qué Dios le estás hablando, ¿no? Así es, no te conozco. El principio de la sabiduría Es el temor. es el temor a Jehová. Amén. Y ahí otra vez, fíjate que nos habla precisamente de la idolatría y nos lo repite otra vez en Deuteronomio 4:23 y nos vuelve a decir, guardaos, pues no sea que se te olvide el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con nosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa. Amén. O sea, si no estamos conscientes y bien atentos, conociendo a nuestro Dios, entonces será mucho más fácil que nos perdamos en la apostasía. Así es. Exacto. A mí me llamó la atención Ezequiel 44 en sus versículos 23 y 24, porque nos habla de los que serán admitidos y los que serán excluidos en el templo. Y nos dice así, instruirán a mi pueblo de modo que disciernan entre lo santo y lo profano, y que discierna entre lo inmundo y lo puro. Ellos se levantarán en los juicios para juzgarán según mis ordenanzas, guardarán mis leyes y mis mandamientos durante todas las temporadas de mis fiestas y santificarán mis días de reposo. Aquí está hablando en la profecía, en lo literal, pero ahora es como nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo profano. Mi hermana Cintia tenía una cita en relación al árbol que me decías que querías leer para que podamos cerrar un poquito, porque quiero hablar de la Gran Comisión. Ok. Pues les invito a que vayan en Apocalipsis 22:14 y dice, benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirán entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidad sexual, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Entonces solo hay dos caminos, donde quieres estar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Así es. Dos árboles, como dice la pastora, dos árboles, la vida o la muerte. Así es. ¿Qué decides? ¿Vivir o morir? Entonces seamos cuidadosos, como nos dice Éxodo 23:13. Sé cuidadoso, ni siquiera nombres, no nombres a otros dioses. Recuerda todo lo que yo te he dado, lo que te he dicho. Nos los está diciendo que hay que guardar el día de reposo, nos habla de la exhortación a la honestidad, nos habla de las leyes relativas a los esclavos, pero el fundamento principal que está en Éxodo 20 son los mandamientos. ¿Ok? Muy bien, entonces teníamos una pregunta. ¿Qué es la comisión en acción? Vamos a preguntarle aquí a mis hermanos que están en el set, ¿qué es la comisión en acción? ¿Qué les viene ¿Qué es la comisión en acción? Bueno, yo lo que pienso cuando escucho esto, la comisión no es guardarlo nada más en ti, sino que compartirlo con los demás.
y no venir y sentarme y estar gordito con la palabra ahí sentaditos. Entonces quiere decir que no me estoy haciendo un discípulo a Dios, porque los discípulos son los que van hacia los que necesitan. Entonces, en acción es estar alertas, como dice en Éxodo 23:1, estate atento, estate alerta, tanto para esperar lo que Dios me va a decir y tanto para los que vienen necesitados también. Vamos a leer Mateo 28, del 16. ¿18 o 20? 28. Mateo 28, Aquí lo tengo. del 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate que nuestros hermanos de contenido han hecho varias investigaciones y estuve leyendo una de ellas y hace una división en esta porción de la palabra donde habla de una declaración, una orden, y una promesa. La declaración viene dada porque con la autoridad de Jesús, Él está hablando ahí, ¿sí? La orden es id, por tanto, id y hacer discípulos. Y la promesa está dada cuando dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando nosotros pasamos de creyentes a discípulos, como decíamos la clase pasada, tenemos hambre y sed. Y no quedamos saciados porque todo el tiempo estamos necesitando de Él. Dependemos completamente de Él, pero llevar la comisión a la acción es justamente comprometernos en el proceso de hacer discípulos. Así como a nosotros, alguien que tiene que ser otra persona que está bajo la autoridad de Dios, Sí. nos tomó de la mano como bebés y nos llevó hacia el camino del Señor, enseñando, exhortando, cuidando, alimentando, acompañando. Nosotros ahora tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer lo mismo. Así es. Platíquenme cómo ustedes lo llevan a cabo. Ay, Señor. Hermana, quería comentar algo muy Sí. importante que con respecto a lo que dijo el hermano Oscar, que el Señor nos cubre, comentabas. Y si nos vamos a Salmos, creo que 16, si no me equivoco, Él habla de unas cuerdas de amor. Ahora, hacía una pregunta, ¿cuál era la pregunta que nos hizo? ¿Qué es la comisión en acción? La comisión en acción, yo quería comentar esto, ¿por qué? Porque el Señor siempre no nos manda solos. Siempre nos pone nuestra ayuda idónea o nuestro compañero en el camino. Entonces, ahora el Señor está con nosotros. Entonces, para ser discípulos diligentes, tenemos que estar seguros de que Él está con nosotros, atados. Pero dice que las cuerdas de amor cayeron sobre mí. Entonces, al momento dice que nos cubre y nos da protección. Al momento de darnos protección, es como que le diga a Oscar, ¿sabes qué? Vas a pasar la frontera, pero así como estás, no, yo no puedo irme así porque no tengo agua, no tengo alimento, no tengo nada. Pero ¿qué hace el Señor primero para enviarnos, para poner en acción lo que Él nos está pidiendo? Nos prepara, nos cubre con su santa presencia, con su Espíritu Santo, para que nosotros estemos confiadamente en Él, que nuestra mente siempre esté confiando en Él, porque sabemos que Él nos está cubriendo con su manto, hablabas de las vestiduras, que vivamos en santidad. Y para llegar a ese manto o esas vestiduras tenemos que vivir una vida en santidad. Y el principio de todo, para ser un buen discípulo, para decir yo soy un discípulo de Dios, no es solo estudiar, no, sino que es acción. Hablábamos amor por convicción. Entonces, al momento de decir yo soy un discípulo, pero la pregunta es,
eres discípulo, pero estás viviendo una vida en santidad, y temor a Dios es el principio de la sabiduría, para poder decir, yo voy a buscar a otra persona. Amén. Y levantarlo donde Él está. Así es. Javier, tenemos un minuto para concluir. Me gustaría escucharte. ¿Qué nos puedes decir como conclusión de este programa, Éxodo 23:13 y la Gran Comisión? Pues obviamente que nos debemos de guardar todas estas palabras que nos guían. Es el camino precisamente para tener la vida, y estando convencidos nosotros de ello, podemos nosotros llevarlos hacia nuestro prójimo. Nuestro prójimo más cercano es primeramente nuestra familia, y poder llevar esta palabra, esta acción de vida, llevarla a cada uno de nuestros familiares. Porque así como Jesús nos ama, nosotros también debemos de amar a nuestros prójimos y también a nuestros enemigos. Vamos a concluir ya este programa. Dios nos ha permitido llegar hasta aquí el día de hoy, y por eso le damos muchas gracias, y toda la gloria y la honra sea siempre para Él. Amén.